Espero que estemos grabando. Em, si estamos grabando, esta es la tercera prueba. Y en la tercera prueba vamos a rescatar las otras partes de la primera prueba. En la segunda prueba hemos rescatado la primera parte, la introductoria, de lo que era la primera prueba. Y en la segunda parte de la primera prueba, en esta tercera prueba vamos a tratar de rescatar lo que dijimos sobre el análisis de los espesores del presente, y en el análisis de los espesores del presente, el análisis de la coyuntura, concretamente el análisis de la crisis múltiple del Estado. Estas son las consideraciones. Primero, que estamos asistiendo en la fase del ciclo largo del capitalismo vigente, que se llama la fase financiera, que corresponde también al capitalismo especulativo. En todos los ciclos largos del capitalismo se ha observado que hay una analogía en la curvatura de los ciclos largos, que cuando se llega a la etapa de la dominancia financiera, se anuncia ya la clausura del ciclo para iniciar otro ciclo con otra hegemonía. La pregunta que ya se hacía Righi, y obviamente también se hicieron Antonio Negri y Michael Hart en el Imperio, es de que si después de este ciclo, después de la clausura de este ciclo, de la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica, del capitalismo norteamericano, una hegemonía en el mundo, vamos a ingresar a otro ciclo bajo otra hegemonía, por ejemplo, la hegemonía de la potencia emergente, quizás la primera potencia económica hoy, China, o si definitivamente se clausuran todos los ciclos del capitalismo e iniciaríamos un comienzo de otros horizontes civilizatorios. Esas son las preguntas que se hicieron y que también las hemos recuperado nosotros en los textos, en los ensayos, en los libros que hemos publicado en Amazon. Entonces, cuando hablamos de crisis múltiple del Estado, no solamente nos referimos a la crisis múltiple de un Estado concreto, por ejemplo, el Estado-nación boliviano, que de acuerdo a la Constitución debería ser un Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Sin embargo, solo de nombre tiene el Estado plurinacional, porque en realidad efectivamente se ha mantenido el viejo Estado-nación. Lo que se ha hecho es cambiar los nombres y asumir símbolos. Si tú quieres, o si ustedes quieren, desde una perspectiva de lograr la legitimidad de este cambio de barniz del mismo Estado-nación, cuya matriz es un Estado colonial. Bueno, todo este Estado-nación está en crisis. ¿Y por qué decimos que está en crisis? Y además, ¿por qué decimos que está en crisis múltiple? Porque, primero, como hemos dicho en un texto, en un ensayo, que ha terminado siendo libro, que se titula Horizontes de la descolonización, y quizás de la manera más clara en el libro Acontecimiento Político, que se ha convertido en una serie, una secuencia de textos que se llaman cuadernos activistas. En esos textos lo que planteamos es de que en realidad estos estados nacen con su propia crisis. Primero porque son estados que se basan o continúan la matriz colonial sin haber resuelto la problemática del colonialismo. Lo que ha ocurrido es que las características coloniales de los virreinatos coloniales, de las capitanías y otras versiones de la administración española y también portuguesa
con las guerras de la independencia se transforman en estados liberales, adquieren la constitución liberal y tienen, si ustedes quieren, la estructura jurídico-política liberal, pero no logran hacer una estructura institucional de características republicanas. En primer lugar, porque siguen siendo estados coloniales y están ausentes del reconocimiento de estos estados liberales las mayorías de las poblaciones indígenas. Entonces hay una crisis de legitimidad con las que nacen estos estados-naciones, incluyendo el Estado-nación norteamericano, que es una república lograda. Y eso también lo mencionamos y lo decimos en textos posteriores al acontecimiento político, donde tratamos de reflexionar de manera comparativa en la República del Norte y las republiquetas del Sur, que no logran conformar lo que se llama en el discurso político la patria grande, que se dejan llevar por las oligarquías regionales. Las oligarquías regionales son capaces de imponer republiquetas del tamaño de sus propios prejuicios, pero también del tamaño de sus propias propiedades. No tienen la estrategia de gran alcance que tiene la burguesía plebeya, así llamamos, norteamericana, que ha logrado conformar una república. Pero también esa república, a pesar de ser la primera república en la historia política mundial, en la historia política de la modernidad, esa república tiene un problema de principio por el etnocidio y el genocidio cometido con las naciones y pueblos indígenas. Es decir, no son incorporados en la Constitución. Entonces, ¿cómo puede haber una república cuando se ha construido sobre cementerios indígenas y desconoce a los pueblos indígenas subsistentes? Y eso también se va a repetir con las poblaciones afros, a pesar de la guerra de secesión, a pesar de la victoria de la guerra de secesión, a pesar de las transformaciones que introduce el Estado federal en los estados federados, cuyos estados llegan incluso a legalizar de manera obviamente inconstitucional el esclavismo. Entonces, estos estados nacen con una crisis, y esta crisis va a redundar en el funcionamiento de sus máquinas institucionales, de sus mallas institucionales, y por lo tanto va a redundar en lo que podemos llamar desde muy temprano los problemas de legitimidad. Ahora, los problemas de legitimidad se resuelven de manera más abierta, ostensible, en la República del Norte, y no logran resolverse en las repúblicas del sur. Esto de manera ostensible en la República del Norte es porque logran construir un pacto entre los que se incorporan al pacto duradero, y por lo tanto, digamos, de manera trascendente, la República aparenta una realización duradera y prolongada. Sin embargo, la crisis va a ser inmanente, se va a mantener, se va a esconder, va a estar escondida en los recovecos de ese Estado liberal y en las entrañas mismas de la República. Se va a volver esa crisis inmanente en crisis trascendente intermitentemente o de manera esporádica, por ejemplo en la guerra de secesión, y quizás reaparece en la crisis de legitimidad de las políticas internacionales de Estados Unidos de Norteamérica en el contexto de la guerra del Vietnam, con problemas internos, no solamente de las universidades estudiantiles, sino de la población afroamericana, que llega a conformar una expresión política tremendamente sugerente como las Panteras Negras. En cambio, la crisis va a ser trascendente en los estados del sur, a tal punto que, digamos, el periodo de aparente constitucionalismo, de aparente estado jurídico-político liberal, va a durar poco
y se ingresa de manera muy rápida a gobiernos de facto o a gobiernos que responden a motines de caudillos. En Bolivia se los llama los caudillos bárbaros, ¿no? Y lo que van a mostrar, digamos, precisamente la inestabilidad más o menos permanente en un periodo largo, donde se tiene una ilusión jurídico-política liberal, pero en los hechos se imprime el factum de gobiernos caudillescos, si ustedes quieren bárbaros, que no logran, digamos, no solamente estabilizar, sino no logran el equilibrio institucional y obviamente tampoco la legitimidad. Es decir, la república se pierde en problemas intestinos y guerras intestinas en estas republiquetas. Va a durar un tiempo hasta que vuelvan a reconstituirse estados de carácter liberal, pero con las mismas características caudillescas. Quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos sea la de México, ¿no? Donde todo el largo periodo del porfiriato, que aparentemente no solamente es un estado jurídico político liberal, sino que se expresa en una cierta institucionalidad no lograda, porque se manifiesta todavía en la práctica, digamos, las costumbres y el manejo político de carácter caudillesco y altamente centralizado en el carisma de las personas. La Revolución Mexicana va a ser una revolución que va, desde mi punto de vista, replantea otra vez una especie de guerra de la independencia, pero con características populares y con características de la revolución, con una fuerte presencia, irradiación y desborde de las poblaciones campesinas y las poblaciones indígenas, sobre todo en el caso del levantamiento zapatista, del primer levantamiento zapatista comandado por Emiliano Zapata. Entonces, es quizás el momento donde realmente se constituyen los estados-nación que logran incorporar, digamos, al grueso de la población al reconocimiento constitucional, y además de transformaciones como la reforma agraria, pero además como transformaciones que tienen que ver con la conquista de otros derechos democráticos. Entonces quizás es recién que el Estado-Nación se conforma institucionalmente. Entonces podemos revisar las revoluciones populares o de carácter nacional popular en el conjunto del continente, donde estas revoluciones logran recién instaurar un Estado-Nación con características materiales institucionales. Pero, digamos, a pesar de estos periodos de transiciones y a pesar de un periodo donde se logra un equilibrio, un cierto equilibrio, inclusive institucional, y se logra una legitimidad desde el punto de vista nacional popular, con la incorporación no solamente de las poblaciones campesinas, no solamente ya de las poblaciones obreras, del proletariado, no solamente naciente, sino ya conformado en este siglo XX, sino con la incorporación indígena, desde la perspectiva obviamente indigenista que tienen estos discursos nacional populares, o lo que llamamos en Bolivia del nacionalismo revolucionario. Entonces, pero estos equilibrios no duran mucho tiempo. Es decir, estos equilibrios, tanto en México, con Lázaro Cárdenas, tanto en Brasil como Getúlio Vargas, en Argentina, perdón, con Perón, en Bolivia con el MNR, ¿no? Todas estas formas terminan como que de alguna manera conformando un periodo de equilibrio de institucionalidad del Estado-Nación, pero que no dura, no se prolonga como un
Estados Unidos de Norteamérica, sino que son interrumpidos. Y son interrumpidos en gran parte por dictaduras militares en el contexto de la Guerra Fría. Pero cuando ocurre esto, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ocurre esto, lo que nos está mostrando es de que la crisis sigue socavando los cimientos y las columnas del Estado-Nación. Aquí terminamos la prueba. Vamos a seguir con la prueba 4, continuando en la exposición.